Pasamos a la película de esta semana, la cual es El Exorcista. El Exorcista de 1973, protagonizada por Ellen Burstyn, trata sobre una joven quien comienza a tener comportamientos extraños, levitando y hasta hablando diferentes lenguas, por lo que su preocupada madre busca acudir a alguien que la ayude. Es ahí cuando un cura local piensa que la niña podría estar poseída por el demonio, por lo que pide permiso para realizar un exorcismo, a lo que la iglesia le responde enviando a un experto a apoyarlo en esta difícil tarea. La película fue dirigida por William Friedkin, quien previamente había hecho Contacto en Francia y Chicos de la Banda. El Exorcista tuvo un presupuesto de $12 millones y logró una taquilla de 193 millones. Sí, 193 millones para la fecha en ese entonces. Y ahorita, al presente, tiene ganancias de 443 millones. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de 78% por parte de la crítica y 87% por parte del público. Roger Ebert regresa a esta sección y le dio 4 de 4 estrellas, aplaudiendo la actuación de Burstyn y los efectos especiales, pero dando una quote bastante interesante, diciendo: "No estoy seguro qué razón podrá tener la gente para querer ver esta película. Seguro por entretenimiento no va a ser. ¿Será que la gente está tan desensibilizada que necesitan una película tan intensa como esta para sentir algo?" Oh my God. Uy, Roger, la verdad es que es un pensamiento bastante válido, pero ahorita lo platicamos. Antes de eso, Moni, ¿ya habías visto esta película? ¿Qué historias tienes? ¿Te voltearon la cara a alguien? Me aventaron vómito verde. Yo no recuerdo haber visto completa esta película. O sea, siento que la había visto como por pedazos. Okay. Pero luego ya que la vimos ahora, siento que realmente solo vi la escena del exorcismo. O la había visto como la escena del exorcismo. No me acordaba ni cómo acababa, ni cómo empezaba. O sea, que sí fue como que, what the fuck, ¿qué estoy viendo? O sea, entonces, no sé, o sea, fue mi primera vez más bien de verla completa. Ajá. ¿Tú? Yo esta película la vi en el año 2000 en casa de un amigo que en ese entonces era nuestro amigo pirata. Ya sabes, o sea, en el 2000, para los que vivieron en esa época y para los que no, pues ese era clásico que tenías un amigo pirata, que era el que tenía el quemador de discos. Claro. En este caso tenía la parabólica, entonces veías canales gringos, todo era piratería ahí. Entonces, no lo voy a quemar, porque ya es una persona reformada y, muy bien, y ya es un padre de familia, entonces ya se volvió una persona de bien. Pero justamente, bueno, pues te digo, él tenía Dish y nos invitó a su casa un viernes por la tarde, que coincidía que fue cuando salió esta versión en el 2000, que era una nueva versión de la película de 1973, que estaba marcada como la versión que nunca antes habías visto, que te la sacaron en ese año y que incluía 10 minutos más de escenas, a diferencia de la adicional, de la original, perdón, y también tenía mejoras en los efectos especiales, así como un final diferente. Justo la versión que vimos nosotros, que te digo irónicamente, me la vendían como la versión que usted nunca antes había visto, y que no es cierto. Esta película yo ya la vi en el 2000. Esta es la versión que yo vi. ¿Qué te pareció el rewatch o haberla visto por primera vez? Fíjate que yo sí puedo llegar a pensar como Roger Ebert. O sea, creo que es una película... Bueno, dime. O sea, a ver, creo que es una película de culto. El Exorcista es una película de culto. No sé si en 1973 se usaba hablar de exorcismos o así. O sea, como que no ubico en el tiempo. Pero siento que, a ver, la película es intensa. O sea, como que es intensa, pero a la vez como que la historia está medio random. Sobre todo por ese principio que tiene la película. O sea, digo, no... O sea, como que empieza con este padre, pero luego vemos que pues la mamá de la niña, o sea, es como un artista que la verdad es que ni tenías en el radar, o sea, digo, ahorita vamos a platicar la historia bien, ahorita nos vas a contar la historia,
Pero como que la vi y es de que, o sea, toda esta historia es un pretexto para hacer una película sobre un exorcismo que a lo mejor en ese momento era el hype. O sea, como que me quedo pensando más allá de si la película, o sea, es buena o no, que ahorita podemos platicar un poco más de eso, como que situar en ese punto de que El Exorcista, de 1973, ok, existió y demás, está intensa, está heavy, sobre todo el exorcismo en sí, o sea, como que lo que pasa alrededor de de este fenómeno, pero... O sea, no sé. Bueno, mira, yo, ahora que vimos el rewatch, justamente tuve esa misma, o sea, como que esa misma cuestión. Yo sí la vimos completa, y no me acordaba de la parte... viste completa con tus amigos piratas. Sí. Y ahora también la vi completa, obviamente. Pero justo como dices, o sea, coincidió en esta parte en donde para nada me acordaba de la parte principal, o sea, del inicio de la película, sí me acordaba del final. O sea, pero toda esa primera, como casi... media hora. No, es como una hora, yo creo. O sea, te cuenta que la primera hora de la película, o sea, la película creo que dura como 2 horas. A ver, aquí tengo el dato. Y la película dura 2 horas. Entonces, la primera hora, yo creo que casi no la recuerdo. O sea, todo lo que, o sea, eso de que empieza en la arqueología y demás, y lo que tienes que la mamá es una actriz y todo esto, yo no lo recordaba. De hecho, me dio risa porque cuando estaba haciendo el research, estaba viendo la sinopsis que viene en Google, y la sinopsis decía... una actriz se da cuenta de los cambios de una niña, de una niña de 12 años y no sé qué. Mientras un joven padre tiene dudas sobre su fe bajo la enfermedad de su mamá. Y dije, ¿de qué película están hablando? Esa ni es la que, o sea, esta ni es El Exorcista. O a lo mejor esta es otra versión del Exorcista, porque pues ya ves que hay como en 1000 películas y todo este mundo. Entonces dije, no, nada que ver. Luego la vimos y dije, a la madre, sí. O sea, la señora, o sea, está el personaje de, creo que es Claire se llama, yo no me acuerdo. Pero Chris McNeil. Es una actriz, están grabando una película en Georgetown y tipo, todo este punto. Y luego os digo, empezamos con esta arqueología porque es donde está el padre Merrin, que está como que pues en una excavación y ahí primero se encuentra como que con una estatuita, o sea, como que unos restos ahí que se supone que son como de un demonio, y luego va a otro lugar como que le dicen así como que sí, ahí vas a encontrar más al respecto, y ahí se encuentra ya una estatua más grande, una escultura del mismo demonio, y es así como que un enfrentamiento de cuenta que de miradas, duele de miradas porque pues en realidad era una estatua, no se iba a mover, no iba a suceder nada más. Entonces, bueno, o sea, ahora que la vimos, como que sí dije, ok, o sea, no siento que envejeció de mal. O sea, como que creo que es ese punto en donde va, o sea, está buena, pero sí me hizo cuestionar un poquito lo de Roger. O sea, como que sí dije, ok, o sea, yo sí pensaría que en 1973 esta película causó mucha conmoción porque no era muy normal o no era muy común hablar de exorcismos. Pues deja tú hablar de exorcismos, o sea, lo que estaban viendo en pantalla y eso, o sea, en el 73 no era era como hoy en día que, bueno, tenemos una película de exorcismos cada 2 años y películas de terror y gore así a cada que se puede. Entonces, por ese lado sí siento que pudo haber como esta conmoción. Ahora, sí se habla de que durante el estreno o durante las funciones, la gente vomitaba, la gente salía aterrada, sí, probablemente. O sea, como que había mucha, pues sí, o sea, te digo, como que no estaban acostumbrados y se volvió así como un megadrama, como que todo lo que sucedía y gente que sufría como infartos y ataques. Sí, me acuerdo como de infartados y así. Sí, o sea, te digo, muy loco esa cuestión. Entonces, parte de eso era como el morbo cuando la vimos en el 2000, como que sí era ese punto de, a ver qué tal está y así. Y yo me acuerdo que me gustó. O sea, yo me acuerdo que me gustó, o sea, sí dije, sí, pues está chido. No sabía qué era lo diferente. Por ejemplo, lo diferente era la escena donde sale bajando las escaleras de espalda, que dura un poquito más.
Luego ya ves que durante la película hay como ciertos momentos en donde te ponen como un milisegundo la cara del demonio. Que nunca entendí, tipo... Era como para entender que era un mensaje subliminal del demonio, como que todos esos, entonces como que esas cosas fueron las que terminaron añadiendo, y aparte el final, como que dieron un final más esperanzador. Ahorita también platicamos de esa cuestión. Pero, pues te digo, como yo no tenía la referencia del original, pues como que, pues eso es lo que vi, está buena, o sea, creo que cumplió en ese entonces, y ahorita pues sentí como que más o menos era el vibe de ese sentido. La historia de esta película, bueno, es que está basada en una novela del mismo nombre, escrita por William Peter Blatty, escrita en 1971. Pero ese libro está inspirado en un caso de exorcismo real en 1949. Okay. Esto lo descubrió o lo aprendió William cuando estaba estudiando justamente en Georgetown, y ahí fue donde conoció de este caso, y sobre eso se le ocurrió crear este libro. Se cambiaron aspectos del libro, algunas subtramas se eliminaron, o sea, de hecho no hay tanto de esas subtramas, sino como que todo se enfoca más en el padre Harras y ¿es Carras o Harras? Carras. En el padre Carras y en Regan y su mamá y toda esta cuestión. Todavía el comportamiento extraño de Regan era como siempre contrarrestado por una investigación científica. ¿Te das cuenta que decían de que no, pues es que Regan... ya ves que decían, es que habla en lenguas extrañas, y luego en la película lo vemos donde están escuchando la grabación y alguien le dice, no, eso no es una lengua extraña. Es en inglés al revés. Es inglés, pero está hablando inglés al revés. Entonces esa es una cuestión médica, o sea, es una cuestión médica donde la gente puede hablar fluido. O muchos decían de que no, es que tiene... sí, tiene problemas psiquiátricos. De que ya hay que llevarlo, o neurológicos también, o sea... Y justo mucho, te digo, en el libro como que hacía mucho hincapié de esto, para como que siempre tener como el contrapunteo, que no sucede tanto aquí. O sea, aquí como que siempre hay como ese escepticismo. Sí, al principio tienes como que esta duda porque está el doctor de que dice que no, pues... su hija tiene esto, o sea, dele medicina y se le va a curar así, se le va a curar así. Pero ya, o sea, después de ese punto como que ya termina sordeando eso y se mete de lleno a la parte de la posesión demoníaca y toda esta cuestión. Entonces, bueno, pues fue como que eliminado para que esta película no tuviera como esta perspectiva. Se habla de una supuesta maldición, o sea, y esto ya lo habíamos mencionado, porque durante el rodaje sucedieron cosas extrañas. La producción estaba planeada que durara 85 días y terminaron siendo 200. A la madre. Porque, haz de cuenta que al inicio de las grabaciones, un pájaro se estrelló en una caja eléctrica, entonces eso causó un cortocircuito y el set de la casa se incendió y todos los cuartos se incendiaron, menos el de Regan. O sea, el de la niña no se incendió, o sea, todo lo demás sí, entonces fue como que pues volver a construir y todo esto. El mismo cast también pasó por accidentes durante la filmación. En el caso de Burstyn, hay una escena en donde Regan la avienta, que la platicamos, y le causó una lesión de fractura de coxis. Y haz de cuenta que ya eso le impidió filmar por 2 semanas. Y aparte, las escenas que sí llegó a filmar tenía que usar muletas. O sea, haz de cuenta que estaba usando muletas. No la vemos, no pero... manches. Pero, o sea, ya era ese punto en donde pues ella estaba usando muletas en esas escenas que ya le tocaron hacer después de lo del accidente. En el caso de Linda Blair, ella también sufrió una fractura de la parte baja de la columna, porque en una de estas de las escenas de la cama loca, es que se mueve y se pone a bailar, bueno, pues obviamente está como abrochada, está amarrada a la cama para que pues, no se vaya a caer. Pero no la amarraron correctamente. Entonces se cuenta como que la amarraron muy suelta. Entonces donde movieron mucho la de esta, pues obviamente se sacudió mucho y eso le terminó causando la fractura posteriormente. Obviamente se habla de más lesiones y accidentes del crew, incluso creo que uno que se cortó la mano, gente que se murió y cosas así. Pero pues también dicen de que sí, o sea, pero es que justamente fue una producción que duró mucho tiempo. Pues sí. Entonces es normal que la gente se muera. Claro, totalmente. Y se corten las manos.
No, o sea, ponle tú que la de las manos, no. Pero pues accidentes suceden. Y siendo o sea, que era una producción que sí estaba mal planeada. O sea, es que justo era eso. O sea, decían, es que no estaba el bien. chile. Pues a lo mejor no el chile, pero sí como que era, pues no siguieron las mejores recomendaciones en ese sentido. Entonces, por ese lado, pues eso dice, claro, pero tomaron el director, o sea, dijo, claro, o sea, yo me voy a agarrar de eso para esparcir el rumor de que sí, la producción está, Pues sí. está maldita. Usó la narrativa a su favor. Exactamente, creando pues es como esta controversia que funcionó más como marketing para darle como más morbo de que, oye, la producción, todo esto, hay que ir, vamos a verla, no. Porque tú hablas de que, oye, pero es que luego la Linda quedó chisqueada y así. Según dices, es una leyenda urbana. O sea, porque yo también la recuerdo, pero la señora a la fecha vive, está tranquila en su casa. De hecho, yo le dije que se murió, ¿no? Ya, sí. Que sí se murió. No se murió, sigue no, ahí. Ajá, o sea, obviamente, pues sí, quedó de alguna manera, no, o sea, marcada en el sentido de que ya no hizo papeles distintos a ese. O sea, de hecho, hay una secuela del Exorcista en donde también ella participa y pues sí, o sea, como que ya se quedó encasillada en el personaje del Exorcista. De pronto ha hecho participaciones así randoms en capítulos, en series, o sea, todo eso. Todavía existe una película parodia de Blair Witch, en donde ella es la principal de la película. Entonces como que, pues así como que maldita, pues no quedó. O sea, si no, vaya, al menos no en el sentido de que, uy, si no, se volvió loca o algo de eso. Ya no pudo como trascender en la carrera de actriz, pero pues yo siento que, de hecho es que ella ni siquiera era actriz. O sea, cuando estaban haciendo el casting, ella llegó así como de la nada con su mamá, o sea, pero ella era como modelo, o sea, era modelilla. Sí, de acá. Ajá, o sea, entonces la mamá la llevó así como que, sí, ven, mira aquí mi hija, y ni siquiera estaba apuntada en el rol de audiciones ni nada así, pero pues bueno, pues algo tuvo que la niña como que sí había leído el libro, entonces sí sabía más o menos cómo estaba el business, y eso fue lo que terminó convenciendo al director de decir que bueno, va, o sea, sí la voy a castear. Ya platicando de la película, sí, como dices, pues empieza como que light, en el sentido de que sí tenemos como unas escenas bien raras en esta excavación que te digo, están en Irak. De hecho, bueno, parte de lo que retrasó la producción era que la estatua esa la mandaron a otro país y no la mandaron a Irak, que era donde dejé de ser. Entonces también lo terminó como retrasando más en todo este punto. Vemos esta parte que la verdad es bien rara. O sea, siento que es algo que se pudieran haber ahorrado. O sea, porque no nos da contexto como tal de, bueno, este es el demonio, ¿qué demonio es? Nomás sale ahí. O cómo ese demonio luego tuvo que ver con la posesión de Regan. O sea, como que todo este tema, la verdad es que está muy, muy ambiguo. Pues nos quiere dar como un poco de contexto, si tú quieres, del padre Mirren, pero a la vez es como, pues sí, pero el padre Merrin no es personaje principal, digamos, de esta película. No porque es más el personaje del padre Karras y obviamente pues de la familia y todo ese punto. Entonces, bueno, de ahí ya nos vamos acá a Georgetown, en donde Kate McNeil, te digo, la mamá de Regan, pues está haciendo una película, está grabando ahí en la Universidad de Georgetown y rentan ellos una casa. Entonces en esa casa es donde sale de que, mira mamá, aquí está la ouija, no sé qué, y que sí, ya jugué hace rato con Chuchita, que es como la niñera o algo así, de que jugué así con ella, súper chido, y la mamá así como, órale, bien, sí, bien por ti, muy ¿sabes? random. Ajá. Tienes luego la historia del padre Karras, que es, pues, o sea, es un padre, pero aparte es psiquiatra dentro de esta universidad para los demás padres, o sea, es como consejero, digamos, para los demás padres. Y él tiene a su mamá enferma, pero la mamá vive en Nueva York, entonces es difícil para él como que estar yendo a verla, a ver todo esto que sucede, y hasta que la mamá fallece y comienza ya como esta historia de crisis de fe. O sea, como que el padre empieza a tener como esta crisis de fe y todo lo demás. A la par es cuando empiezan los cambios de Regan, que curiosamente empiezan después de haber jugado a la ouija y ahí,
y pues ya, todo empieza, ahora sí que el cagadero y el vomitadero y todo es lo que sucede en ese punto, hasta que ya le dan como al clavo de que el padre Carras la va a ver, le empieza a decir de que tu mamá y la tuya y quién sé qué, y el padre Carras se queda así como que espérate, o sea, ¿cómo sabe? Sí, ¿Cómo sabe ella esas cosas de mí? ¿Cómo sabe esta niña de mi historia, de whatever, todo este punto? Y ya, pues habla entonces el padre Carras y dice, oigan, yo quiero hacer un exorcismo. ¿Qué hijo? Nunca has hecho uno. Pero yo lo quiero hacer. No, pero yo lo quiero hacer. Fíjate que lo que me da risa de ese tema es que pues el vato no estaba entrenado, número uno, y pues él mismo sabía que estaba pasando por una crisis de fe. Entonces, como que, ¿por qué dirías? No, claro, yo aquí voy a entrarle al quite. Pues porque dijo, quiero ir a hacer un exorcismo, o sea. Sí, pero es como, o sea, te digo, yo siento que por eso obviamente le dicen de que está bien, pero te vamos a mandar al padre Merrin. Pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que el padre Merrin hubiera convivido más con Carras y que hubiera sido como una cuestión de mentor. O sea, se cuenta que ya hubieran hecho como ellos algunos otros casos. Fue un poco como eso, aunque sea en este caso. O sea, sí, pero no, porque solo coinciden en ese caso. Sí, o sea, pero pues. Pero hubiera, o sea, yo siento que hubiera sido como más interesante tenerlos conviviendo un poquito más y a lo mejor viendo como otras situaciones de exorcismos y como que ya, pues ahí al menos que viéramos, mira, sí lo logró, o que fuera como este punto, no, o sea, esto es fraude, esto es fake. O sea, están mintiendo, y luego ya al final llegar con el caso de Regan y que si fuera como ahora sí que el final boss. O sea, final boss de que porque dice, es que no es un demonio, es el diablo. O sea, si le dice, es que no es un demonio, o sea, ella se está presentando como el diablo. Entonces, bueno, pues te digo, el dilema también de si Regan realmente está poseída o tiene problemas psiquiátricos y toda esta cuestión. El cast, o sea, la verdad es que debo decir que el cast estuvo muy bien. O sea, está Ellen Burstyn como Kate McNeil. La verdad es que lo hace muy bien. Max von Sydow, que es el padre Merrin. Jason Miller, que es el padre Carras. Y Linda Blair como Regan McNeil. La verdad es que sí lo hacen muy bien. Sí. Incluso me parece que Linda ganó un Globo de Oro por su actuación en aquí el Exorcista, y Ellen estuvo nominada, así como Linda, a un Oscar. O sea, Ellen como mejor actriz y Linda como actriz de reparto. Y yo siento que ese es el verdadero como logro de esta película. O sea, que trascendió en una época en donde las películas de horror no eran o no eran relevantes o no eran importantes a nivel como popular. O sea, en el caso de que siempre se ninguneaban y por ejemplo siempre era como de muy bajo presupuesto, con actores y actrices pues muy exquisitos, o sea, como que en ese sentido no había prestigio en hacer una película de horror, y que luego a esta película la nominaran a mejor película en los Oscars ese año, pues obviamente le dio como este boost al género principalmente, y entender que bueno, o sea, no porque alguien haga una película de horror quiere decir que es mala, ni que el actor o la actriz sean chafos, o sea, como que toda esta cuestión. ¿De qué te gustó del cast o todo esto? Yo creo que sí, el cast es bueno, incluso creo que creo que la niña lo hace bastante bien para que tenía como, debe haber tenido como 7, 8 años, ¿no? Tenía ya más. No, yo creo que tenía más, porque ¿cómo se llama? En la película tiene 12. O sea, en la película tiene 12 años, entonces yo creo que tiene 15. Ponle tú que tiene 15. O sea, y yo creo que para ella, o sea, ya sé que a lo mejor no quedó chisqueada o así, pero, o sea, como que interpretar esto, o sea, te digo, como quiera, esa escena, o sea, ya cuando está, pues, bastante poseída, pues sí es como, o sea, yo me pongo a pensar que si yo a mis 12 años andaba yo toda vomitada verde y así, pues, hubiera sido como un poco... pues confuso. Sí, yo creo que la niña está chisqueada, o sea... Totalmente, y aparte tiene cara loca, entonces como que al final cuando va el padrecito y luego le dice, ay, sí, no, ya no se acuerda de nada, mañosa, o sea, que va y le da un beso al padre, o sea, entonces me hace que sí se acordaba de lo que pasaba.
Entonces yo creo que eso, o sea, la mamá que es como que, esa mamá que pues al final como que yo sentí que era actriz y como que, ay no, yo bien nice y luego pues tengo esta loca por aquí hablando en latín, o sea, y bueno, también pues me gustó mucho el padre Carras, o sea, creo que era como que él luchando con él mismo, dentro del mensaje, o sea, con lo de su mamá y así, pero a la vez es como que pues bien envalentonado, queriendo hacer el exorcismo él solo, o sea, no sé. Creo que es un buen cast y creo coincido con eso que dices, o sea, incluso a la fecha yo creo que hay pocas películas de terror o pocas películas con algún cast que de terror sobre todo, que las nominan a premios, o sea, eso normalmente no pasa, o sea, siempre el terror, el horror. Sí, o sea, de hecho creo que fue hasta ahora el año pasado que nominaron, o bueno, este año, que nominaron The Substance a mejor película. Y que no es el horror del exorcista, o sea. Sí, pero que era ese punto de tantos años han pasado para que se volviera a nominar una película del género, digamos, de horror. Ajá. Entonces, o sea, yo creo que eso es justo lo que es el exorcista, o sea, es como que tal vez en la época que se estrenó, o sea, pues ya había los exorcismos, pero no era como lo más común, como dices, que ahora tenemos una película del exorcista cada 2 años. El impacto también de los efectos que bien o mal, o sea, que se ven chafas, un poco el vómito y todo eso, la cama loca y demás, pero aún así creo que no logra, o sea, no me da risa, o me da risa, pero a la vez de que a la madre, o sea, se me va a aparecer y me va a vomitar, o sea. Sí, obviamente no es una historia. O sea, yo creo que sí, o sea, que obviamente viéndola aquí en la casa es distinto a el vibe que te podría dar claro, viéndola en el cine y todo eso. O sea, sí, aquí a lo mejor te desconectas un poquito más, pero yo siento que en ese entonces, te digo, o sea, yo recordando la primera vez que la vi y luego como con esta, o sea, sí, obviamente creo que me impactó más, pero es esa película que me quedé, o sea, se me quedó grabada, no para mal, o sea, sino en el sentido de que, pues estuvo buena, o sea, estuvo buena, sí. Entiendo el hype para hacer una película, o sea, todavía incluso en ese, entonces te digo, si en el 2000, pues son que 7, 8, 9, que eran casi como 20, no, o sea, casi, sí, eran como, pues que con 30 años, siempre se bien mal, o sea, ¿cuánto tiempo pasó del 73 al 2000? ¿Qué quieres decir? Como bueno, 20 tantos. Sí, o sea, de los casi 30 años, de los casi 30 años de haberse estrenado, eso es una película que tú, haberla visto y decir, oye, pues no se me hace mala, o sea, no se me hace mala, y increíblemente pues salió hace tanto tiempo. Entonces es como ese punto en donde creo que es lo que realmente entiendes de que sí, o sea, quien haya hecho esta película tuvo una visión realmente muy buena de cómo hacerla y llevar la historia y que no se sintiera chafa y que no se sintiera mala, o sea, como que realmente fuera algo que valiera la pena ver y que bueno, se volvió esto trascendental no solo ese año siendo una de las nominadas, sino pues para claro, la posteridad, porque cuántas veces no, o sea, es más, simplemente lo que tú dices de que no la viste, pero pues recuerdas, o sea, o has visto escenas, porque son escenas como mundialmente conocidas, o sea, la escena esa donde sale caminando, bajando las escaleras. Las escaleras en sí, o sea, las escaleras del final, el final, la cancioncita, la escena, o sea, incluso la escena del padre Merrick llegando a la casa, toda esta escena, o sea, que está frente a la casa con su sombrero, pero que está todo lleno de neblina, como este punto. Pues la misma escena donde le gira la cabeza, o sea, como que están todas estas cosas que te digo, trasciende la película sin que hayas tenido que ver la película. O sea, entonces es como está padre ese punto. ¿Qué mensaje crees que nos quiere dejar esta película? Yo creo que como todas estas películas es como la fe, o sea, la fe, la espiritualidad, la fe en lo bueno y el como que bueno, lo malo existe, pero como tu fe y tu espiritualidad, sea la religión que sea, pues es lo como que te lleva a salir adelante, obviamente. O sea, yo me quedé mucho como que con
cuando el demonio le está hablando como su mamá, o sea, que acaba de fallecer, incluso no me acordaba que pues en algún punto pues simula ser la mamá. Uh-huh. Pues así de que, caray, o sea, entonces pues todo esto que durante este exorcismo, pues el que está con el padre Merrick, como que él dice, bueno, o sea, como el diablo quiere, hacer que falle, o sea, o así, sí, o sea, sí. hacerlo dudar sobre lo que está haciendo y pues bueno, como que logra y le dice, no, o sea, vete, pero luego él regresa justo porque no le queda de otra, porque el otro padre ya no está, pero es como, bueno, pues mi fe y en lo que yo creo y lo que le está diciendo y demás, pues es lo que al final triunfa el bien, ¿verdad? Sí, fíjate que yo coincido también con esa parte de que creo que la fe es el mensaje, tanto lo que nos hace creer y nos hace pensar, o sea, porque sí, obviamente es el juego de número uno, primero, o sea, Regan es real lo que está viviendo, lo está inventando, toda esta cuestión. Y luego, pues obviamente tienes la parte de el padre Karras, de que pues pierde a su mamá, entonces como que empieza ahí a tener sus cuestiones de por qué me tuve que alejar de ella, tal vez sí me hubiera quedado, pero pues me tuve que alejar de ella porque pues está acá trabajando para la escuela, entonces esta cuestión, entonces como que son esas dudas de fe y demás, que creo que pues es más que el mensaje que por decir no juegues la ouija o como que otro tipo de cosas que podrías entender, digamos, de esta película. Creo que por ese lado sí siento que en ese sentido funciona muy bien este mensaje y al final incluso creo que pues es como, o sea, la fe que el mismo padre Merrin como que tenía en su metodología y en su aprendiz, o sea, como que luego en este punto donde pues él dio, ahora sí que lo dio todo. Literal. Y luego, pues tuvo que llegar el padre Karras hasta también darlo todo para poder salvar a esta niña y que gracias a ya esta fe, digamos, renovada, pues poderla como que liberar de la experiencia que llegó a vivir. ¿Qué destaca para ti? Yo creo que lo que se convirtió en esta película, o sea, no tanto, o sea, creo que puede ser de las primeras, o sea, digo, no conozco antes de esta, o sea, de ser El Exorcista, si hubo alguna otra como que marcara tanto, pero creo que justo lo decías, o sea, esta película trascendió, marcó a la gente, o sea, es una referencia, La Cama Loca, Linda Blair, o sea, todo eso, la cancioncita, o sea, pero cuando te dicen películas de terror siempre es de que El Exorcista, Halloween, o sea, es una de las como del top 5, o sea, que sale dentro de... Entonces, eso es lo que destaco, o sea, que a pesar de que es una película ya de hace 50 años, no creo que haya envejecido mal, o sea, creo que no le pide nada al Conjuro de lo que vimos hace un par de semanas, o sea, como que en este sentido de, pues es una historia muy similar, habla sobre la fe, incluso si te pones así, pues recordemos que el Conjuro habla sobre la familia, o sea, creo que la temática y la fórmula sigue siendo la misma, sin embargo, creo que esta trascendió a lo largo de los años y creo que va a seguir, o sea, es como que va a ser un must. No la sentí como que tan creepy en el sentido de efectos especiales, no, te digo, no me dieron risa de que jaja, se ve bien feo, sino fue como que ok, o sea, para lo que era en esa época yo creo que hicieron bastante. Y pues sí, está cañón como que esa escena, yo creo que dura como 10 minutos el exorcismo y de que sí está de que duro y dale, ¿verdad? O sea, en realidad estaba viendo, o sea, cuando lo estábamos viendo y sí, o sea, es que es hasta, digamos, la marca, digamos, de la hora 10 cuando empieza ya el exorcismo, o sea, y son los últimos 20, 30 minutos cuando se pone como muy intenso esta cuestión. Justo ahorita que dices de que, bueno, y antes ya de pasar como a la calificación, retomando lo que decía Roger, de si estamos, bueno, si estábamos en 1973 tan desensibilizados que necesitamos ver algo tan intenso y todo esto, pues hoy en día obviamente el fenómeno del horror y así, no, cada vez se vuelve más y la gente siempre se punto, ni da miedo, o sea, entonces, bueno, esta película, o sea, ¿te dio miedo? ¿Qué sensación te dio? O sea, ¿se te hizo intensa para los estándares a lo mejor de entonces? ¿Y hoy en día crees que sea intensa o sea una más del montón? Creo que para los estándares de esa época es intensa. Sí
pudo haber dado miedo, pero como que bueno, o sea, como a lo mejor no había tanta tecnología, o sea, como que cuando empieza a salirle marcas o ese tipo de cosas, no cuando se le voltea la cabeza, o sea, siento que es como... es más como ese terror, pues hasta cierto punto psicológico, o sea, no tanto de que, ay, me da miedo porque está feo, o sea, sí está fea, pero va más allá de eso, pero creo que hoy en día hemos visto cosas mucho más heavy que El Exorcista. Sí, o sea, yo siento que por eso y me no da hablo risa. de Annabelle haciéndose gigante, o sea, hablo de como cosas, o sea, creo que lo más cercano que me acuerdo que me traumó fue lo de, o sea, la de chingados, se me olvidó, o sea, la de, que no sé, del niño que se acuchilla sí, Bring Her Back. Bring Her Back, ese iba a decir Let Her Go, pero es Bring Her Back. Que era como ese terror, o sea, que al final de cuentas sí salían cosas, pero ese terror psicológico era como más, que se me hace mucho más heavy que El Exorcista. Sí, o sea, justamente por eso me da risa y a la vez decía así como que, o sea, pues sí, o sea, yo creo que para el estándar de 1973... Sí, daba miedo y ajá. No, y era algo así como que, no, es que, o sea, por eso entiendo la declaración de Roger de decir de que es que ¿por qué queremos ver esto? O sea, pues sí, o sea, en ese entonces, pues sí, yo creo que, o sea, sin saber obviamente, pero eso que dices de que será como que algo, o sea, una película nueva o ya existían exorcismos antes. O sea, yo siento que no, o sea, yo siento que esta fue como la película que marcó, o sea, incluso pues entendiendo que el libro es del 71, pues fueron 2 años ahí en lo que tardó en salir la película. Entonces sí, o sea, sí siento que para cuando se estrenó, pues sí fue como que, güey, ¿qué es esto? O sea, y esto se sale del estándar de lo convencional y como que la niña está vomitando y luego está con el crucifijo y se lo está clavando Sí. y o sea, como que tienes todas estas escenas que son muy fuertes y que creo que normalmente, a lo mejor para el cine de ese nivel, o sea, estamos hablando de un cine, no sé si le voy a llamar triple A, pero un cine A. O sea, un cine que no se presenta así en el teatrito ahí con películas super gory y todo esto. O sea, era una película, digamos, de buen presupuesto en donde pues la temática era seria. Es que te digo, o sea, como que cambia la cuestión de en donde pues era una película seria, no era una película de burla, o no de burla, pero exagerada. O sea, como que en ese sentido ahí es donde creo que funciona y sorprende en esa parte. Pero pues sí, o sea, ya luego ahorita te pones a pensar y dices, no, pues no manches, o sea, nada que ver, Roger. O sea, pues ahora sí que te llamaría la atención qué es lo que hoy la gente quiere ver porque pues sí, o sea, de cierta manera sí estamos como tan desensibilizados como para realmente decir de que, ay, esto nos da miedo, ay, eso Totalmente. nos provoca asco, nos provoca, te digo, como que toda esta cuestión de la incertidumbre, o no sé, o sea, como que sí, realmente siento que aunque, como dices, los efectos y eso no es que se vean malos, o sea, yo creo que cumplen y creo que para el estándar funcionan. Pero sí, o sea, luego lo comparas con terrores ya más psicológicos, incluso todavía pensando justo la sustancia, o sea, cuando no son como tal un horror, pero sí es como ese punto de, me incomoda. Y esta película siento que no me incomoda. O sea, la puedo ver y puedo decir, o sea, la podría ver en una reunión y no habría problema. O sea, entonces es como el punto de, sí, la sociedad ha cambiado mucho, Roger. La verdad es que... Totalmente. De entonces para acá sí es muy distinta. Pero bueno, ¿aún vale la pena? ¿O qué calificación le vamos a dar? Sí, yo creo que El Exorcista nunca te has visto cómo es, o sea... La versión que usted nunca ha visto. La verdad es que para mí aún vale la pena por el hecho de lo que estamos hablando, o sea, del contexto en el que está, en el fenómeno que se volvió y en como que... justo, o sea, ahorita tenemos cosas mucho más horrores y demás, pero creo que esta es como la que inició ese género en general, o fue como más icónica por lo que tú quieras, o sea, pero creo que no envejeció mal y sí puede ser como que, o sea, sí siento que va a seguir siendo un clásico de las películas de terror. Sí, yo también creo que esta película aún vale la pena, o sea, luego es como este punto de, o sea, ya que la ves y dices, bueno, no es una joya porque pues sí, como no es una joya. De pronto dices, bueno, hubo cosas en donde ya no sentí que funcionaran como hoy en día, luego de pronto
justamente, o sea, parte del el cambio que tiene esta versión a la primera, creo que en la versión original solo se van en el carro y se acaba. Y luego ya ves que al final se van y luego llega el policía, o bueno, el investigador. Otro padre, ¿pero era padre también? Sí, o sea, es que llega el padre, o sea, el padre es el que los despide, pero luego llega el otro investigador y es de que, oiga, ¿a usted le gusta el cine? De que, ¿qué le parece si vamos a ver Cumbres Borrascosas? Y es como ese punto de, güey, pero justamente era como que darle este toque esperanzador, o sea, de decir que bueno, o sea, pues acaba de suceder eso, se murieron 2 personas, una niña probablemente está traumada por vida, pero pues ustedes van al cine y pues todo está bien. La vida sigue. Sí, la vida sigue y todos muy contentos y luego se van a ir a echar unos tacos y dijeron de que bueno, porque le dijo, ya vi la de las Cumbres Borrascosas y entonces fue como que bueno, pero ¿qué le parece si vamos a comer? Echamos un taquito ahí por ahí y demás y bueno, pues es como la amistad que unió este exorcismo. Entonces como que siento que en ese sentido ni joya, ni diría que cine, pero sí creo que aún vale la pena. O sea, creo que es una película que si no han visto, vale la pena que la vean por el contexto, por todo lo que acabamos de decir, porque a final de cuentas es una película que inspiró N cantidad de películas, en el sentido ni siquiera que traten de exorcismos, sino te digo que a la vez esto le dio como un prestigio a las películas de horror. O sea, de poder entender que las películas de horror pueden ser buenas y pueden lograr... Y ser nominadas a los Oscar y así. Pueden lograr esto. Obviamente están las secuelas que, bueno, tuvo la 2, la 3, luego sacaron unas precuelas y luego la más reciente fue la del Believer. Y que es como ese punto de, ok, o sea, han sido como que malas en su mayoría. Believer creo que fue como de las mejorcitas o de las menos peores. Viene el reboot con Mike Flanagan, entonces pues vamos a ver qué sucede con este nuevo exorcista que próximamente veremos, todavía no sabemos cuándo vaya a salir, pero pues creo que para ver esta película sí, yo creo que valdría la pena ver esta primero para como poder entender el dive, entrar la atmósfera al universo del exorcista. De todo esto, exactamente. Y con eso llegamos al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron El Exorcista? ¿Qué versión vieron? ¿La nunca antes vista? ¿La que todo el mundo vio? ¿La que se inventaron ustedes en su mente? A lo mejor como Moni, que dice yo la vi, pero luego no la vi, y luego resulta que sí, no había visto nada, todo eso. Y si esta es su película de exorcismo favorito, si no, ¿cuál es? Porque también luego te digo, hay como todos estos, que si la Emily Rose, que si ¿cuál es? No necesariamente que se llamen El Exorcista o demás, pero pues que tenga que ver con esto, pues también nos pueden dejarlo en los comentarios. Porque está, ya sea en cualquiera de nuestras redes, es que me brinqué el punto de recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios. Iba a decir lo mismo 2 veces, pero déjenos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. Síganos en este especial de Halloween, que todavía continúa, porque apenas estamos empezando. Pero pues si ustedes nos quieren recomendar que veamos una película para platicarla aquí, pues déjenlo en los comentarios sobre qué películas les gustaría que platiquemos o lo que sea que nos quieran contar de Taylor Swift, de Bad Bunny, de todo lo que hablamos muchas cosas el día de hoy. Pues con todo gusto los leemos. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Y juntos somos Los Jamones. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye bye. Bye bye.